Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. A la 1 de la tarde del día siguiente, George estaba recordando por qué no le gustaban las fiestas en casa. O mejor dicho, estaba recordando por qué no le gustaban las fiestas en casa. O tal vez simplemente no le gustaba esta fiesta en casa. Entre las chicas Fortescue Endicott, embriagadas por Norwich, Lord Reggie, de los dientes blancos como la nieve, y Ned Berbrook, que había derramado accidentalmente todo el oporto sobre las botas de George la noche anterior, estaba listo para arrastrarse de regreso a Craig House. Era solo 5 kilómetros de distancia. Podía hacerlo. Se había saltado la comida del mediodía, la única manera de evitar a Lady Alexandra, quien parecía haber decidido que él era lo mejor después de Norwich, y ahora estaba de muy mal humor. Tenía hambre y estaba cansado. Las gemelas del demonio garantizaban reducir la disposición de un hombre adulto a la de un quejumbroso de 3 años. El sueño de la noche anterior había sido insatisfactorio. Sí, esa parecía la palabra más apropiada, desesperadamente inadecuada, pero apropiada. Los Bridgerton habían puesto a todos los Rockesby en el ala de la familia, y George se había sentado en la silla acolchada junto a la chimenea, escuchando los sonidos normales y ordinarios de una familia que terminaba el día, las criadas ayudando a las señoras, el abrir y cerrar de las puertas. No debería haber habido ninguna consecuencia. Todos eran los mismos ruidos que uno escuchaba en Craig, pero de alguna manera aquí, en Aubrey Hall, se sentía demasiado íntimo, casi como si estuviera escuchando a escondidas. Con cada suave y soñoliento sonido, su imaginación tomó vuelo. Sabía que no podía escuchar a Billy moverse. Su dormitorio estaba al otro lado del pasillo y 3 puertas más abajo, pero se sentía como si la escuchara. En ese silencio de la noche, sintió sus pies caminando ligeramente a través de su alfombra. Sintió el susurro de su respiración mientras apagaba una vela. Y cuando ella se sentó en su cama, estaba seguro de que pudo escuchar el susurro de sus sábanas. Le había dicho que se dormía inmediatamente, pero ¿luego qué? Era un sueño inquieto. Se retorcía, pateaba las colchas, empujando las sábanas a la parte inferior de la cama con los pies, o yacía en calma, con dulzura sobre su costado con sus manos metidas debajo de su mejilla. Apostaría que se movía demasiado. Esta era Billy, después de todo. Había pasado toda su infancia en constante movimiento. ¿Por qué dormiría de otra manera? Y si compartía una cama con alguien, su copa de brandy se convirtió en 3. Pero cuando finalmente había apoyado la cabeza contra la almohada, le había tomado horas conciliar el sueño. Y entonces, cuando lo hizo, había soñado con ella. Y el sueño, oh, el sueño. Se estremeció, el recuerdo estremeciéndolo de nuevo. Si alguna vez había pensado en Billy como una hermana, desde luego ahora no lo hacía. Había comenzado en la biblioteca, en la oscuridad iluminada por la luna, y no sabía qué había estado usando ella, solo que no era como nada en lo que la había visto antes en toda su vida. Tenía que haber sido un camisón, blanco y diáfano, con cada brisa moldeándolo a su cuerpo, revelando las exuberantes y perfectas curvas diseñadas para adaptarse a sus manos. No importaba que estuvieran en la biblioteca y no hubiera ninguna razón lógica para una brisa. Era su sueño, y había brisa. Y luego, no importaba de todos modos, porque cuando le tomó la mano y tiró de ella con fuerza contra él, estuvieron repentinamente en su dormitorio. No aquí en Aubrey Hall, sino de regreso en Craig, con su cama de caoba con dosel, el colchón grande y cuadrado, con espacio para todo tipo de imprudente abandono. Ella no dijo una palabra, lo cual tenía que admitir era muy diferente a ella, pero de nuevo era un sueño.
Cuando sonrió, sin embargo, fue pura Billy, amplia y libre, y cuando la puso sobre la cama, sus ojos se encontraron y era como si ella hubiera nacido para ese momento, como si él hubiera nacido para ese momento. Era loco, era una locura. No debería saber cómo lucía ella, ni siquiera debería ser capaz de imaginarla, pero lo hacía, y en su sueño lo adoraba. Definitivamente iba a ser suya. Y despertó. ¡Qué barbaridad! Despertó. La vida era espectacularmente injusta. A la mañana siguiente fue la competencia de tiro con arco de damas, y George se había sentido un poco irónico mientras observaba. Seguramente podría ser perdonado. Ahí estaba Billy, con una cosa rígida y puntiaguda, y allí estaba él, todavía con una cosa rígida y puntiaguda. Y tenía que decirlo. Solo uno de ellos estaba teniendo algo de diversión. Había tomado una hora llena de pensamientos muy helados antes de que fuera capaz de moverse de su cuidadosa postura de piernas cruzadas en la silla que habían sido acomodadas en el borde del campo. Cualquier otro caballero se habría levantado en algún momento para inspeccionar los objetivos, pero no George. Él había sonreído y había reído e inventado algún tipo de tontería sobre disfrutar del sol, lo cual era ridículo, porque el único punto de color azul en el cielo era del tamaño de la uña de su pulgar. Desesperado por un momento a solas, se dirigió hacia la biblioteca inmediatamente después del torneo. Nadie en la fiesta le parecía un gran lector. Seguramente podría encontrar algo de paz y tranquilidad, lo cual hizo por completos 10 minutos, antes de que Billy y Andrew entraran peleándose por la puerta. «George», exclamó Billy, cojeando en su dirección. Se veía extremadamente bien, descansada. Ella nunca había tenido dificultad para conciliar el sueño, pensó George con irritación. Ella probablemente soñaba con rosas y arcoíris. Justo la persona que había esperado encontrar, dijo con una sonrisa. Palabras para infundir temor en su corazón. Arrastró las palabras Andrew. Tan cierto, pensó George, aunque no por las razones que Andrew suponía. ¡Alto! Billy le frunció el ceño antes de volverse hacia George. Necesitamos que establezcas un punto. Si es quien puede subir a un árbol más rápido, es Billy, dijo George sin perder el ritmo. Si es quien puede disparar con mayor precisión, es Andrew. Ninguna de esas, dijo Billy con un ligero ceño fruncido. Tiene que ver con Mayo. Entonces, Dios nos ayude a todos, murmuró George, levantándose y dirigiéndose a la puerta. Había jugado Mayo con su hermano y Billy. Era un deporte vicioso y sanguinario que implicaba bolas de madera, pesados mazos y el constante riesgo de graves lesiones en la cabeza. Definitivamente no era algo para la apacible fiesta en la casa de Lady Bridgerton. Andrew me acusó de hacer trampa, dijo Billy. ¿Cuándo?, preguntó George, honestamente perplejo. Por lo que él sabía, toda la mañana había sido tomada por el torneo de tiro con arco de damas. Billy había ganado. No era que nadie llamado Rockesby o Bridgerton estuviera sorprendido. El pasado abril, dijo Billy. ¿Y estás discutiendo sobre esto ahora? Es el principio de la cuestión, dijo Andrew. George miró a Billy. ¿Hiciste trampa? Por supuesto que no. No necesito hacer trampa para vencer a Andrew. A Edward tal vez. Se permitió un rápido parpadeo, pero no a Andrew. Fuera de lugar, Billy, la regañó Andrew. Pero cierto, respondió. Me voy, dijo George. Ninguno estaba escuchando, pero parecía educado anunciar su partida. Además, no estaba seguro de que fuera una buena idea estar en la misma habitación que Billy en ese momento. Su pulso ya había comenzado con una lenta e inexorable aceleración y sabía que no quería estar cerca de ella cuando alcanzara su crescendo. Por ese camino se encuentra la ruina, estaba gritando su mente. Milagrosamente sus piernas no pusieron ninguna resistencia y se dirigió hacia la puerta antes de que Billy dijera:
Oh, ya te vas. Está a punto de ponerse interesante. Logró sacar una pequeña pero agotada sonrisa mientras se daba la vuelta. Contigo siempre se trata de ponerlo interesante. ¿Tú crees? Le preguntó con deleite. Andrew le dio una mirada de pura incredulidad. No era un cumplido, Billy. Billy miró a George. No tengo idea de qué era, admitió él. Billy simplemente rió entre dientes. Luego sacudió la cabeza hacia Andrew. Lo estoy desafiando. George sabía que no debía hacerlo. Oh, definitivamente lo sabía muy bien, pero no pudo evitar girar el resto del camino para mirarla boquiabierto. ¿Me estás desafiando?, repitió Andrew. Mazos al amanecer, dijo con ambición. Luego se encogió de hombros. O esta tarde. Preferiría evitar tener que levantarme temprano. Tú no. Andrew alzó una ceja. ¿Desafiarías a un hombre con un solo brazo a un juego de mayo? Te desafiaría. Se inclinó, sus ojos azules brillantes. Aún así te venceré, lo sabes. George, gritó Billy. Maldita sea, casi se había escapado. Sí, murmuró, metiendo su cabeza de nuevo a través de la puerta. Te necesitamos. No, no lo hacen. Necesitan una niñera. Apenas puedes caminar. Puedo caminar perfectamente bien. Cogió unos pocos pasos. ¿Ves? Ni siquiera puedo sentirlo. George miró a Andrew. No era que esperara que él demostrara algo remotamente cercano al sentido común. Tengo un brazo roto, dijo Andrew, lo que George suponía estaba destinado a servir como explicación o excusa. Son unos idiotas, ambos, idiotas que necesitan más jugadores, dijo Billy. No funciona solo con dos. Técnicamente era cierto. El juego del mayo estaba pensado para ser jugado con 6, aunque cualquier cosa mayor a 3 lo sacaría del apuro. Pero George había reproducido esta escena antes. El resto de ellos eran actores secundarios de las tragedias de Andrew y Billy. Para los dos, el juego era menos de ganar que de asegurarse de que el otro no ganara. Se esperaba que George simplemente moviera su bola a lo largo de la lucha. Aún así, no tienes suficientes jugadores, dijo George. ¿Georgina? Gritó Billy. Georgina, repitió Andrew. Sabes que tu madre no la deja jugar. Por el amor del cielo, no ha estado enferma durante años. Es hora que dejemos de mimarla. Georgina llegó derrapando dando vuelta a la esquina. Deja de gritar, Billy. Vas a darle una palpitación a mamá y entonces tendré que ser yo quien trate con ella. Vamos a jugar mayo, le dijo Billy. Oh, eso es bueno. Iré a... Las palabras de Georgina se desplomaron a un alto y sus ojos azul cielo se agrandaron. Espera, ¿tengo la oportunidad de jugar también? Por supuesto, dijo Billy casi con desdén. ¿Eres una Bridgerton? ¡Oh, genial! Georgina prácticamente saltó en el aire. ¿Puedo ser el naranja? No, verde. Deseo el verde. Lo que sea que quieras, dijo Andrew. Georgina se giró hacia George. ¿También vas a jugar? Supongo que debo hacerlo. No suenes tan resignado, dijo Billy. Tendrás un espléndido momento, sabes que lo harás. Aún necesitamos más jugadores, dijo Andrew. ¿Tal vez Sir Reggie?, preguntó Georgina. No, llegó la respuesta instantánea de George. 3 cabezas se giraron en su dirección. En retrospectiva, podría haber sido un poco más contundente en su objeción. No me parece que sea el tipo de caballero que disfrute de un rudo y agitado juego, dijo George con un encogimiento casual. Bajó la mirada a sus uñas, ya que él no podía mirar a nadie a los ojos cuando dijo: «Sus dientes, ya saben». «¿Sus dientes?», repitió Billy. George no necesitaba ver su rostro para saber que lo estaba mirando fijamente como si tuviera miedo de que hubiera enloquecido. «Supongo que sí. Tiene una sonrisa muy agradable», dijo Billy, aparentemente preparada para conceder el punto. «Y supongo que le tumbamos uno de sus dientes a Edward ese verano»,
Miró a Andrew. ¿Te acuerdas? Creo que tenía 6 años. Precisamente, dijo George, aunque en realidad no recordaba el incidente. Debió haber sido un diente de leche. Edward no era Sir Reginald McBay, pero por lo que sabía George, la sonrisa de su hermano estaba completamente llena. No podemos preguntarle a Mary, continuó Billy. Ella pasó toda la mañana encorvada sobre un orinal. Realmente no necesitaba saber eso, dijo Andrew. Billy lo ignoró. Y además, Félix nunca lo permitiría. Entonces pregúntenle a Félix, sugirió George. Eso sería injusto para Mary. Andrew puso los ojos en blanco. ¿A quién le importa? Billy se cruzó de brazos. Si ella no puede jugar, él tampoco debería hacerlo. Lady Frederica fue al pueblo con su madre y su prima, dijo Georgina, pero vi a Lady Alexandra en el recibidor. No parecía estar haciendo nada importante. George no estaba dispuesto a pasar la tarde escuchando más historia de Lord Norwich, pero después de su vehemente rechazo a Sir Reginald, no creía que pudiera presentar otra objeción razonable. Lady Alexandra sería una buena adición al juego, dijo diplomáticamente, siempre y cuando, por supuesto, desee jugar. Oh, jugará, dijo Billy ominosamente. Georgina parecía perpleja. Billy miró a su hermana, pero sacudió la cabeza en dirección a George. Dile que Lord Kennard será uno de los jugadores. Estará aquí, feliz, con sus mejores galas. Oh, por el amor de Dios, Billy, murmuró George. Billy dejó escapar un resoplido autojustificado. Estuvo hablando contigo toda la noche. Estaba sentada junto a mí, replicó George. Difícilmente podía haber hecho otra cosa. No es cierto. El hermano de Félix estaba a su izquierda. Es un conversador perfectamente aceptable. Podría haber hablado con él sobre cualquier número de cosas. Andrew se interpuso entre ellos. ¿Van a atacarse verbalmente como amantes celosos o vamos a jugar? Billy lo miró. George lo miró. Andrew parecía bastante satisfecho de sí mismo. «Eres un idiota», le dijo Billy antes de girarse hacia Georgina. «Supongo que tendrá que ser Lady Alexandra. Búscala, y a cualquiera que puedas encontrar. Un caballero, si es posible. Así tendremos números iguales». Georgina asintió. «Pero no Sir Reginald. George está demasiado preocupado por sus dientes». Andrew hizo un sonido estrangulado, que llegó a su fin cuando George le dio un codazo en las costillas. «¿Los encontraré aquí?», preguntó Georgina. Billy pensó por un momento y luego dijo, «No, será más rápido si nos encontramos contigo en el césped al oeste». Se volvió hacia George y Andrew. «Iré a conseguir el equipo». Ella y Georgina salieron de la habitación, dejando a George a solas con su hermano menor. «Sus dientes, murmuró Andrew. George lo fulminó con la mirada. Andrew se inclinó, lo suficiente como para ser molesto. «Apostaría a que tiene muy buena higiene oral». «Cállate». Andrew rió. Luego se inclinó hacia adelante con lo que estaba claramente destinado a ser una expresión de preocupación. «Tienes un poco de...». Hizo un gesto a sus dientes. George puso los ojos en blanco y se empujó más allá de él. Andrew salió de un salto, la alcanzó y luego lo adelantó lanzándole una sonrisa por encima de su hombro mientras corría por el pasillo. Las damas aman una sonrisa deslumbrante. Iba a matar a su hermano, decidió George, mientras lo seguía afuera, e iba a usar un mazo.